tardes. Es un gusto poder saludarlos un domingo más. Gracias al Señor podemos conectarnos de esta forma y podemos crear su palabra también. Así que hoy día vamos a estudiar una sección un poquito más amplia de lo que vimos en la lectura, es de Gálatas 3, versículo 26, hasta Gálatas 4, versículo 7. ¿Ya? Son dos capítulos, por así decirlo, que están juntos ahí. Y quisimos no cortar solamente en el versículo 1, porque el tema, en realidad, desde el 3.26 y un poquito antes, incluso hasta el 4.7, habla acerca de un tema, habla acerca de ser hijos de Dios. Y hoy día vamos a enfocar en la primera parte, en la parte de Gálatas 3, versículos 26 hasta el 29. O sea, solamente 4 versículos, 26, 27, 28, 29. La próxima semana vamos a seguir con los siguientes versículos, ¿ya? Y el versículo dice así, voy a volver a leerlo para que podamos examinar el pasaje. Así que si tienes tu Biblia ahí, sígame, Gálatas 3, 26 hasta el 29. Esta pequeña porción. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que estamos viendo aquí solamente 4 versículos, repito, en Gálatas 3, del 26 hasta el 29, ¿ya? En esta primera parte. Vamos a ver acá que Pablo introduce la salvación por fe, ¿cierto? Por la fe en Cristo Jesús. Y aquí nos señala que hay 3 aspectos que, entre comillas, afectan las relaciones que tenemos. En primer lugar, impacta nuestra relación con Dios, ¿cierto? Porque dice ahí, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, nos da la posibilidad de tener una relación íntima con el Padre. O sea, hay una relación con el Padre. También afecta a nuestras relaciones más horizontales, o sea, con nuestro prójimo. Dice, porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Entonces, dice que todos somos uno en Cristo. O sea, afecta nuestras relaciones con el prójimo. Y también dice que uno mira hacia arriba, hacia Dios, hacia el frente, ¿cierto? Hacia el costado, acerca de los hermanos, y también mira, entre comillas, hacia atrás. Nos conecta con la historia, con la promesa de salvación que está relatada en Génesis. Dice, ustedes si son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, o sea, son del pueblo de Abraham, herederos según la promesa, esa que fue dada ya en Génesis. Entonces vamos a dividir este sermón en 3 partes. Uno, en una nueva relación como hijos, relación con Dios, una nueva relación con el prójimo y una nueva relación con el pueblo de Dios. 3 aspectos. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, que dice que por medio de la fe somos hijos de Dios. Y aquí cuando Pablo habla acerca de este pasaje, me recuerdo de un pasaje muy conocido que está en los Evangelios, que está en Juan 1, por ejemplo, que dice así, dice que cuando creemos en Él, somos reconocidos como hijos de Dios. Voy a leer el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y después dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hay una creencia popular que señala de que si somos creados por Dios, todos somos hijos de Dios. O sea, te dice, no importa si tú tienes una religión u otra, no importa si crees en Dios o no, no importa si crees en otro Dios, o otro profeta, o
o otra escritura, da lo mismo. Total, todos somos hijos de Dios. Es una postura universalista, en que creen que Dios se relaciona especialmente con cada uno de los integrantes de la humanidad solamente por ser creados por Él. Y sí, por un lado uno dice, Dios tiene misericordia y amor y gracia común hacia todos los hombres. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, y Él alimenta y él provee a su creación en su divina providencia, por así decirlo. Pero también es bueno decir de que eh, solamente para ser hijo de Dios, solamente hay un camino. Solamente hay una forma de llegar a ser hijo de Dios. Y esa forma no es por una religiosidad humana, sino que es por conocer y creer el nombre de Cristo. O sea, Jesús lo dijo, él mismo dijo, yo soy el camino. Nótese, lo hemos dicho en muchas oportunidades, nos dice yo soy un camino más entre muchos, muchos. Como dicen algunos, total, todos los caminos llegan a Roma, o todos los caminos llegan a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Además dijo, yo soy la verdad. No soy una verdad más entre muchas. No soy la verdad no es relativa, sino que es objetiva desde la perspectiva divina. Y además dice que yo soy la vida. O sea, no hay forma de alcanzar la vida eterna si no es a través de Cristo. Jesús dijo, y nadie puede ir al Padre, nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por tanto, aun cuando Dios ama su creación, aun cuando todos somos creados por Dios, aun cuando todos tenemos de alguna forma la imagen de Dios, que ha sido desfigurada por el pecado, Dios quiere tener una relación íntima y especial y profunda con sus hijos. Y la única forma de ser sus hijos es por medio, es a través de la fe en Cristo. Entonces, punto importante, no hay otra forma de ser hijo de Dios, sino que es a través de Cristo. De hecho, Juan ocupa ahí un término legal, dice, les dio la potestad, o les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Antes no eran hijos, dice. Antes no éramos hijos, éramos solamente creados por Dios. Pero en cuanto creímos en Él y lo recibimos y nos rendimos delante de su palabra y su evangelio, en tanto creímos en Él, nos es dada la potestad, el derecho legal imputado por gracia de ser hechos legalmente hijos de Dios, o sea, somos adoptados. Y aquí después te dice la contraparte, porque quizás alguno podrá decir, no, yo creo en Dios, yo hago buenas obras, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, por eso soy merecedor de ser llamado hijo de Dios. Y sabemos que la Biblia no enseña eso. Y también está la otra parte que dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero no estoy seguro si soy hijo de Dios. No estoy seguro si puedo tener una relación íntima con Él. No estoy seguro si puedo hablar directamente con el Padre. No estoy seguro si Dios me ama. No estoy seguro si Dios me conoce, si soy conocido por Él. Yo creo saber que Él me ama, pero no estoy seguro. Es más, si llegara a morir hoy, no sé dónde iría en la eternidad, dónde pasaría el resto de mi vida. No sé si me iría al cielo o al infierno, no sé si estaría con Dios o no. Quizás está esa inseguridad, y la inseguridad muchas veces por causa de la religiosidad humana. Y la religiosidad humana te dice que debes ser suficientemente bueno o hacer una cantidad inmensa de buenas obras para alcanzar la salvación. Por tanto, si algún día cometo algún error, algún pecado, probablemente esta postura dice, has dejado de ser hijo de Dios. Como si ser hijo de Dios sea algo que se gana y se pierde. ¿Te digo algo? Y esto no es una apología, no es una defensa al pecado, una apología para decir, ¿sabes qué? Vive como quieras nomás. Pero uno, aun cuando se porte muy mal, aun cuando cometa los peores errores, quizás puede dejar de estar en comunión con su padre, pero legalmente nunca llega
a terminar esa relación de padre e hijo. Quizás se pierde en términos humanos ese disfrute y esa relación íntima, pero legalmente uno no deja de ser hijo, más aún con Dios, que Dios, Él, por su gracia, nos permite ser salvos y ser hijos de Él, para gozar de una comunión profunda con Él. Y aun cuando alguna vez pequemos, si caemos, Él nos sigue considerando como hijos. Como dije antes, esto no es una apología para el pecado, para decir, bueno, si es así, entonces peco, no más. No, es un llamado a que si te sientes lejos porque has cometido algún error, y tú sabes en tu corazón que has creído en Él, y Él te llama a arrepentimiento, cual hijo menor, ¿cierto? En la parábola tan conocida como el hijo pródigo, uno puede decir, ¿qué estoy haciendo acá? Comiendo o queriendo comer la comida de los cerdos, siendo que en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen y gozan de una buena comida. Mejor vuelvo. Y ahí el hijo va y vuelve, y el padre lo abraza, lo besa, le dice, has llegado, haremos fiesta. Entonces, la gracia de Dios no es una excusa para el libertinaje, sino es un motivo para volver confiadamente ante Dios, que nos llama a su gracia y su misericordia. Y recordemos entonces lo que enseña Pablo acá. Lo que enseña Pablo sí, es que la salvación es por gracia, es por fe, por medio de la fe. Y así también lo enseña Jesús. Jesús mismo lo enseñó de esa forma. Recuerden que dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después continúa y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede decir, ¿sabes qué? Por mi propia voluntad, o por mi propia estrategia, o por mi propia sabiduría, voy a alcanzar la salvación, sino que es necesario nacer de nuevo. Y esa es una obra milagrosa, es una obra silenciosa, una obra profunda del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón para que sea cambiado y transformado profundamente para recibir el mensaje del Evangelio. Y decir, escuchar el mensaje del Evangelio y decir, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, ir a los pies de Cristo, arrepentidos delante de Él. Por tanto, fíjense, Pablo dice en Gálatas 3 que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Está diciendo que gracias a su obra podemos gozar de una comunión íntima con Él. En contraste, no es porque ustedes eran judíos, no es porque ustedes cumplen todas las cosas de la ley, porque de hecho ustedes no cumplen la ley. No es porque ustedes intentan vivir de acuerdo a una cultura judaizante. Eso es imposible, no pueden hacerlo. Entonces, les baja la carga, por así decirlo, del tener que cumplir. Porque hay uno que cumplió, hay uno que obró en completa obediencia, y ese es Cristo nuestro Señor. Y después dice el texto, en el versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí uno se hace una pregunta, ¿qué tiene que ver el bautismo con esto? Y aquí debemos entender cómo la cultura judía entendía el tema de la salvación. Recuerden que los judíos procedían de la promesa de Abraham. De hecho, Pablo les recuerden a Abraham. Y recuerden que Abraham, cuando fue llamado por Dios, y Dios hizo un pacto de gracia por él, con él, les dice que al confiar en Dios, le fue contado por justicia. Y aquí hubo una señal del pacto. Esa señal del pacto en ese tiempo fue la circuncisión. Se circuncidó él, ¿cierto? Que creyó, un adulto,
y también circuncidó a sus hijos, a su hijo a Isaac, ¿cierto? Y Dios le da esa promesa, y es que hace con el pueblo de la promesa. Y aquí les dice, ¿sabes qué? Porque la gran mayoría de las iglesias de Gálatas eran gentiles. Les dice, ¿saben qué? No es necesario para ser incluido en el pueblo del pacto ser circuncidado. Recordemos que esa era la discusión que había en ese tiempo, porque los judaizantes pretendían que aún los gentiles se circuncidaran como una muestra de abrazar verdaderamente la fe del Evangelio. Por aquí les dice, si ustedes venían de otro pueblo, si ustedes eran gentiles, no están obligados a circuncidarse, sino que han recibido la señal del pacto, en el nuevo pacto, obviamente, del bautismo. Y dice, y ustedes al ser bautizados, ustedes están declarando que dejan su antigua naturaleza y son incluidos en un nuevo pueblo, en un nuevo pacto, en unas nuevas promesas. Por tanto, dice, ustedes se han revestido de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra revestido? Pablo usa una metáfora acá acerca del ropaje. Eh, y yo recuerdo que en cierta oportunidad, era el año 2016, y por desgracia yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Indonesia, a Yakarta, y en esa oportunidad fui representando a nuestro país en un encuentro de líderes mundiales, y tuve la posibilidad de hacer una escala. Y esa escala fue en una ciudad que es muy excéntrica, por así decirlo, que es la ciudad de Dubái. Entonces, más allá de los rascacielos y de todo lo ostentoso que era la ciudad, recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, eh, vi que había un sinnúmero de tipos de vestimenta. O sea, vi como si fueran dos ríos que se juntaron así, es como si Occidente y Oriente se juntaran en ese mismo lugar, porque veía, o sea, uno ve, por ejemplo, en un país occidentales, que es súper variado también, es variado, incluso uno se sorprende del tipo de ropaje o de vestimenta, pero aquí vi que habían incluso diferentes tipos de ropa de Medio Oriente. O sea, veía a las mujeres que llevaban un velo, por ejemplo, y llevaban ropa occidental y un velo, por ejemplo. Y otras llevaban un vestido completo y con un velo. Y otros, era no sé cómo se llama en realidad el ropaje, pero era una especie de túnica y un turbante y un velo negro, no solamente se veían los ojos, se veía ahí que eran todos distintos, todos diferentes ropajes, diferentes vestimenta. Y eso obviamente daba cuenta de diferentes orígenes, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, diferente religión también. Y vemos que también había una diferente identidad cultural. Y aquí te dice, ¿sabes qué? Claro, aquí judíos y gentiles se juntan también. Pero, ¿sabes? Aquí la ropa que los va a identificar no es su vestimenta propia del país de origen. No es la vestimenta propia si eres judío, si eres gentil, o si eres de alguna región de Galacia, o de más lejos incluso. Lo que los va a identificar no es su ropa externa, lo que los va a identificar es su nueva identidad que tienen en Cristo. O sea, les dice, en el ropaje nuevo que tienen, hay hartos significados en cuanto a la vestimenta. Uno, el ropaje da cuenta de la identidad, una nueva identidad que tenemos en Cristo. Eso da cuenta de una nueva cultura que tenemos, que no es parte de la cultura de nuestro país necesariamente, sino de la cultura del Evangelio. En segundo lugar, vemos que este ropaje nos distingue el uno del otro, distingue de lo que está afuera de lo que está dentro, distingue nacionalidades y pueblos, y por tanto, al dar una nueva identidad, distingue una nueva santidad que Dios nos da, y una nueva forma y ética, y una nueva forma de vivir.
Y por otra parte, la vestimenta cubre nuestra desnudez, cubre nuestra propia vergüenza delante de Dios. Vemos que somos cubiertos por Dios, por su justicia, por su ropaje, el que tenemos en Cristo. Entonces vemos que el tema de la vestimenta tiene un amplio sentido. Y te dice, en Cristo ustedes han sido revestidos, o sea, vestidos de nuevo, para que sean identificados como hijos de Dios. Después continúa, y esa es la parte que vimos recién, es acerca de la relación que tenemos con el Padre. Y ahora vemos la relación que tenemos con el resto de los creyentes, de los hijos de Dios. Y aquí te dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Entonces nos dice, aquí no se trata de tener una nacionalidad, porque eso pensaba el pueblo judío, que era un pueblo muy especial solamente por ser judíos, y pensaban que la salvación era solamente por ser judío. Por tanto, quien era del pueblo de los gentiles no podía alcanzar salvación. Por acá dice, en Cristo, Dios hace un pueblo, tal como señala en el libro de los Efesios, un pueblo de ambos pueblos, de judíos y gentiles. Y aquí te dice, no es que una cultura sea superior a otra, no es que tus valores sean superiores a otros y podamos rechazarnos y podamos creernos mejores que, sino que dice que cada cultura debe ser transformada y redimida por nuestro Señor. Entonces, acá es bueno señalar que en cuanto a las diferentes culturas, hay muchas cosas que uno podría decir que nuestra cultura chilena quizás tiene aspectos negativos, o quizás tiene aspectos positivos. Y cuando nos encontramos en un lugar multicultural, o cuando nos encontramos con gente de diferentes nacionalidades, nos sorprendemos de las diferencias. De la diferencia, por ejemplo, de las palabras, o de los modismos, o de las costumbres. E incluso cuando uno va a saludar a alguien, por ejemplo, incluso de México nomás, uno va a saludar hacia un lado y el otro va a saludar hacia el otro lado de la mejilla, y uno queda ahí como, ¿cómo saludo? ¿Cómo lo hago? O bien cuando usamos palabras, por ejemplo, los modismos que tenemos. Hay modismos que en algunas culturas o países pueden ser incluso una ofensa. Y uno debe darse cuenta de que hay complicaciones con el lenguaje. Entonces, vemos que en nuestra cultura chilena, por ejemplo, quizás, no digo esto de manera general, ni de ser como prejuicioso al respecto, pero sí sabemos, quizás en contraste con otras culturas, que somos un tanto más desordenados para nuestras cosas, o bien somos un poco más impuntuales. Típica reunión, en su tiempo que era presencial, alguien llamaba a alguien, que se juntaban a 8 de la noche a ver una película ahí en el mall, para el Cinemark. La película empezaba a las 8:15, y un amigo ve la hora, 8:10, lo llama por teléfono y dice, ¿dónde vienes? Y la respuesta dice, estoy a 5 minutos. Eh, claro, uno pareciera que fuera o no, que el chileno responde así, pero eso es una total mentira muchas veces, porque esos 5 minutos nunca fueron 5 minutos. Empezó la película, el amigo esperó afuera, ¿y qué pasó? Y empieza el chamullo, como decimos acá en Chile. Lo que dicen algunos, la mentira piadosa, pero es una mentira, una completa mentira solamente, es un pecado. Entonces, vemos que eso cultural, uno podría decir, bueno, es mi cultura, es mi forma de ser, es que los chilenos somos medio mentirosos con otras cosas, pero ¿sabes qué? Eso no puede ser. O sea, no significa esto de que Dios va a aceptar ese pecado porque es un pecado cultural. No, definitivamente no. Él nos dice, ¿sabes qué? Eso es pecado, porque tú tienes otra cultura. Si tú eres chileno, muy chileno podrás ser, pero no puedes andar mintiendo, no puedes andar chamullando, no puedes dar excusas baratas, sino que debes ser íntegro en tu palabra. No puedes andar mintiendo porque tienes otros valores,
tienes otra cultura, la cultura del Evangelio y del reino. Por otra parte, hay culturas que son mucho más cerradas y herméticas, en que probablemente no son tan acogedores. Y claro, cuando uno ve y recibe gente quizás en Chile, eh, y uno se acuerda de esa canción, del amigo que es forastero, dice, si vas para Chile, uno dice, en realidad no somos tan amables como esa canción, quizás antes éramos así de amables. Pero, ¿saben? Me sorprendo cuando viene un extranjero y me dice, ¿sabes qué? Ustedes los chilenos son muy acogedores. Y digo, ¿en serio? ¿En serio? Sí, porque en mi país, ¿cuándo me van a invitar a almorzar a la casa? Imposible. Eso no se da porque hay mucha distancia, hay mucho recelo, hay desconfianza. Y en mi cultura eso no se da. Y uno podría decir, wow, entonces, no, pero te entiendo, dejemos así tu cultura nomás, porque en el Evangelio Dios acepta todas las culturas. Pero eso no es así. Dios llama a cada cultura a ser transformada por el Señor. Asimismo, cada uno de ustedes tiene culturas de base, de su familia, de su crianza, de cómo fueron configurando su personalidad incluso durante el tiempo. Y usted podría decir, bueno, yo soy muy ordenado. ¿No sabes qué? Está bien que sea muy ordenado. El problema es cuando no se puede caer ni una pluma en el suelo. El problema es cuando algo te desestructura y hay un imponderable, hay algo que tú no tienes controlado y te desesperas. Bueno, tú podrás ser muy ordenado y muy riguroso, pero el Señor nos manda a confiar siempre en la soberanía de Dios y saber de que no tenemos todo controlado, ¿cierto? Eso no da pie a que seamos poco planificados, porque uno podrá decir, bueno, en el camino se arregla la carga, démosle nomás. Sabe que el Señor nos manda a ser sabios, a ser ordenados, a ser planificados. Y si hay un inconveniente, bueno, el Señor sabe. Pero eso no es una, una excusa para no tener un plan. No es una excusa para no ser ordenado. No es una excusa para no actuar sabiamente. Entonces vemos acá que dice, ya no hay judío ni griego. O sea, las nacionalidades deben ser redimidas por el Señor. Y hay una unidad entre diferentes culturas. Después te dice, no hay esclavo y no hay libre. Usted podrá decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata que habían diferencias sociales en ese tiempo. Había gente que eran los señores y hay gente que eran los esclavos. Hay gente que tenía legalmente la posibilidad de ser libre y a otros que no. Entonces nos dice en el Evangelio, si tú eres hijo de Dios, tú eres Señor, debes actuar de una forma distinta con tu esclavo. Debes amarlo, debes cuidarlo, debes respetarlo, debes considerar su valor, su dignidad. Si tú eres esclavo, no debes odiar a tu Señor, sino que debes aún trabajar con mayor esfuerzo, incluso, con mayor gracia, con mayor gratitud incluso. Y ustedes son uno, dice, no hay diferencia. En nuestra cultura quizás podemos ver que hay diferencias sociales quizás, los que tienen más y los que tienen menos. Aquí está el punto importante, que los que tienen menos no deberían mirar al rico como un enemigo, debieran orar por ellos, amarlos, y al revés, el rico no debiera despreciar al que tiene menos. En la cultura del reino pueden convivir y deben convivir ricos y pobres, y deben trabajar juntos y amarse, y deben comprenderse y conocerse. Pero lamentablemente nuestra cultura es un tanto clasista, un tanto racista también. Pero digo esto también es por los dos lados. El rico a veces desprecia al que tiene menos. Y el que tiene menos se siente incómodo, es indiferente y rechaza al que tiene más. Entonces el Señor nos dice, ¿sabes qué? En Cristo las relaciones cambian. El rico y el pobre pueden y deben convivir, trabajar juntos en la extensión del reino. Y después dice, hombre y mujer, ya no hay diferencia. Y aquí uno podría decir, esto es igualdad de género. Quizás esto o considera una perspectiva de género como a la manera moderna. ¿Sabes qué? Vemos acá que Pablo está diciendo,
a la cultura de ese tiempo, porque a veces se acusa al cristianismo que es una cultura machista, te dice, ¿sabes qué? No, Pablo, en ese tiempo, cuando la cultura greco-romana no consideraba a la mujer de valor o de honra, con dignidad, o se le consideraba como subhumano, por así decirlo, Pablo dice, ¿sabes qué? En el Evangelio las mujeres tienen dignidad, honra y valor, el mismo valor que tienen los hombres. Es diferente. O sea, el pueblo de Dios no solamente es de hombres, sino que es de hombres y mujeres. Incluso la herencia que en la cultura judía, en el ámbito civil, quien era el que llevaba la herencia, era el judío, o sea, era el hombre, era el primogénito. Y las mujeres no accedían a esa herencia, a la primogenitura. Pero aquí te dice, no, aquí en el Señor, si eres hijo, tanto hombres y mujeres reciben la misma herencia. Eso no quiere decir de que los hombres y mujeres, según la Biblia, no tengan diferentes roles, porque sí Dios estableció roles diferentes, tanto en el matrimonio como en la iglesia, para hombres y mujeres. Eso no significa que sean de diferente dignidad o diferente honra o importancia. Es la misma importancia delante de Dios, pero Dios los crea con un diseño distinto en cuanto a roles y en cuanto a roles en el matrimonio y en la iglesia. Entonces vemos acá que Dios dice, todos son hechos uno. Y aquí algo hermoso. Si todos estábamos perdidos, si todos estábamos perdidos y fuimos encontrados, si todos estábamos descarriados y Dios nos pone en el camino por gracia, si todos estábamos desahuciados y el Señor nos da nueva vida, una vida abundante, si todos estábamos ciegos y el Señor nos da vista, entonces realmente somos uno, porque ya no corre si era un ciego rico o si era un ciego pobre. En Cristo ambos estábamos ciegos, tanto el rico como el pobre, tanto el judío como el gentil, como la mujer como el hombre. Nos damos cuenta que somos abrazados y acercados por la gracia de Dios y somos uno delante de su cruz, arrodillados delante de Él, postrados delante de Él, no hay diferencias en honra, en importancia y en gloria. Y finalmente nos dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, el condicional, si tú eres de Cristo, entonces considérate unido al linaje de Abraham. No importa si eres judío y crees en Cristo, eres realmente un hijo de Abraham. Y si eres judío y no estás en Cristo, no eres hijo de Abraham. Si eres gentil y no estás en Cristo, no eres hijo de Abraham. Pero si eres gentil y estás en Cristo, eres hijo de Abraham. Eres unido a un linaje, a un pueblo. Y este pueblo es multicultural. Este pueblo es multiétnico, un pueblo de diferentes lenguas, diferentes razas, por así decirlo, diferentes culturas, diferentes naciones. Y claro, se recuerdan que Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Claro, es la respuesta a la promesa. Por tanto, ahora, tú siendo chileno, o siendo extranjero en Chile, o si estás viendo esto por YouTube y estás en otro país, tú eres parte de este reino, de este pueblo, de este linaje que es de la familia de la fe, que es de la promesa que tenemos en Cristo. Por tanto, el nuevo pacto, por tanto, esta relación que tenemos en Cristo es una consecuencia, es un resultado de la promesa hecha por Dios a Abraham. Por tanto, nosotros somos parte de la promesa de Abraham. Y si somos de Abraham, somos herederos según la promesa. Y aquí viene la pregunta. Si soy hijo legal, por tanto tengo una herencia. Y la pregunta que no me debo hacer y que nos debemos hacer, ¿y cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia que tenemos en Cristo? ¿Cuál es la herencia que me deja el testamento entonces si soy heredero de Dios? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana.
Así que no se pierda el próximo sermón, que va a ir unido con lo que queda del capítulo 4, del versículo 1 al 7, que lo leímos recién al comienzo, y vamos a estudiar qué implica el ser hijo de Dios y tener la herencia que tenemos del Padre por medio de Cristo. Así que recordémonos, en Cristo, por medio de la fe, tenemos la seguridad de ser llamados hijos de Dios. La seguridad no es por tus obras ni por tus méritos, sino por la obra y el mérito de Cristo. En segundo lugar, Dios nos llama a que seamos transformados en nuestra manera de vivir, ser revestidos de una nueva cultura. Y esa nueva cultura está relacionada con que no hay un país, una nación o cultura más importante que otra, sino que Dios nos llama a ser santificados en toda nuestra manera de vivir, y vivir según las características y los valores del reino de Dios. Por tanto, no hay diferencia. Debemos amarnos porque fuimos amados por Dios y postrados delante de Él somos uno. En tercer lugar, debemos reconocer de que las promesas hechas a Abraham miles de años atrás, Dios las cumple en Cristo y somos parte del pueblo de Dios, que es por medio de la fe en Él, por gracia, por medio de su palabra, de la obra del Espíritu Santo, para vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, los invito a orar, a agradecer y a desafiarlos a meditar en estas verdades y también a estudiar los pasajes que siguen, para que podamos juntos estudiar el próximo domingo Gálatas 4 del 1 al 7. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos de saber que somos hijos tuyos. Y al ser hijos tuyos somos herederos. Y al ser herederos, Señor, tenemos grandes bendiciones que queremos conocer, queremos disfrutar, deleitarnos en eso y compartirlas. Gracias porque tú nos haces un pueblo de diferentes nacionalidades, diferentes lugares, diferentes culturas de origen. Tú nos llamas a una nueva forma de vivir, Señor, a vivir de acuerdo a tus mandamientos, a tu santidad y tus promesas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel que cumple las promesas y que somos parte de un pueblo distinto, del linaje de Abraham, por medio de la fe en el Evangelio y en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que podamos disfrutarlas, que hagan vida en nuestros corazones, que podamos compartirlas a toda persona. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.